RUW, Radio Única Wonderland, su podcast sobre literatura y arte. Oscar Wilde. Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde nació en Dublín, Irlanda, un 16 de octubre de 1854. Fue un escritor, poeta y dramaturgo. Es recordado por sus epigramas, sus cuentos, sus obras de teatro y su única novela. Combinó sus estudios universitarios con viajes, al tiempo que publicaba en varios periódicos y revistas sus primeros poemas, que fueron reunidos en 1881 en Poemas. Al año siguiente dio conferencias en Estados Unidos y Canadá sobre el Renacimiento inglés y después regresó a Londres, donde trabajó prolíficamente como periodista. El éxito de Wilde se basa en el ingenio punzante y epigramático que derrochaba en sus obras, dedicadas casi siempre a fustigar las hipocresías de sus contemporáneos. En el apogeo de su fama y éxito, mientras su obra maestra, La importancia de llamarse Ernesto, seguía representándose en el escenario, Wilde demandó al padre de su amigo y amante Alfred Douglas por difamación, al haber sido acusado de homosexualidad. Después de una serie de juicios y por las pruebas presentadas para el caso, Wilde fue declarado culpable de indecencia grave y encarcelado por 2 años. Recobrada su libertad, cambió de nombre y apellido, adoptó los de Sebastian Melmoth y emigró a París, donde escribió su última obra, La balada de la cárcel de Reading, un poema en conmemoración a los duros ritmos de la vida carcelaria. Murió en París a la edad de 46 años. Para los que estén interesados en escuchar una biografía más amplia, diríjanse al link que coloqué en la descripción y no olviden suscribirse. Les tenemos 3 recomendaciones de este autor. El retrato de Dorian Gray. En su única novela, el divino Oscar Wilde puso al día el mito de Fausto. En este caso, la víctima es Dorian Gray, un bello y presuntuoso joven, a quien un amigo hace un retrato al óleo. Cuando Dorian Gray trabe amistad con Lord Henry, un cínico filósofo, éste le convencerá de que sus más valiosas posesiones son su belleza y su juventud. Y a partir de ahí, su deseo de que su retrato envejezca mientras él permanece joven se hace realidad. Pero, ¿a qué precio? El fantasma de Canterville. Una familia estadounidense adquiere el castillo de Canterville, en un hermoso lugar en la campiña inglesa a 7 millas de Ascot, en Inglaterra. Hiram B. Otis se traslada con su familia al castillo, pero Lord Canterville, dueño anterior del mismo, le advierte que el fantasma de Sir Simon de Canterville anda en el edificio desde hace no menos de 300 años. Después de asesinar a su esposa Lady Eleanor de Canterville. Pero el señor Otis, estadounidense, moderno y práctico, desoye sus advertencias. Así, con su esposa Lucrecia, el hijo mayor, Washington, la hermosa hija Virginia y 2 traviesos gemelos se mudan a la mansión,
burlándose constantemente del fantasma, debido a su indiferencia ante los sucesos paranormales. El crimen de Lord Arthur Seville. Aquella noche, Lady Windermere había congregado en su casa a la flor y nata de la sociedad londinense. No faltaba su quiromántico, un enigmático gentleman capaz de leer el pasado y el futuro en las líneas de la mano. Lord Arthur se presenta con entusiasmo, sin sospechar que el horror y la desgracia también se predicen. Continuamos con la lectura de la historia de Arsène Lupin. Al día siguiente, fecha fijada por Arsène Lupin, el barón de Cahors descolgó su panoplia, preparó sus armas y se paseó por las inmediaciones de Malaquis. No le sorprendió nada equívoco. Por la noche, a las 8:30, mandó retirar a sus criados. Estos vivían en un ala del castillo, cuya fachada daba a la carretera, pero un poco retirada de aquella y a un extremo del primero. Una vez a solas, abrió silenciosamente las 4 puertas. Tras un momento escuchó pasos que se acercaban. Ganimard presentó a sus 2 mejores auxiliares, que eran 2 corpulentos mozos, con el cuello de toro y fuertes manos, y luego pidió ciertas explicaciones. Una vez que ya se dio cuenta de la disposición de los diversos lugares, cerró cuidadosamente las puertas y atrancó todas las entradas por donde pudiera penetrarse en las salas amenazadas. Inspeccionó los muros, levantó los tapices y finalmente instaló a sus agentes en la galería central. Y no cometan una tontería, No estamos aquí para dormir. A la menor señal de alarma, abran las ventanas del patio y llámenme. Tengan igualmente cuidado por el lado del agua. 10 metros de precipicio no espantan a unos diablos de ese calibre. Los encerró allí, se llevó las llaves y le dijo al varón: y ahora a nuestro puesto. Había elegido para pasar la noche una pequeña estancia abierta en las gruesas murallas entre las 2 puertas principales, y que antaño constituía el reducto del vigía. Sobre el puente se abría una mirilla y otra sobre el patio. En un rincón podía verse algo que semejaba el orificio de un pozo. Usted, sin duda, me ha dicho, señor varón, que este pozo era la única entrada a los subterráneos y que, hasta donde alcanza el recuerdo de los hombres, ha estado tapada. Sí. Entonces, a menos que exista otra salida desconocida,
para todos, excepto para Arsène Lupin. Lo que parece un tanto problemático, podemos estar tranquilos. Alineó 3 sillas, se tendió cómodamente sobre ellas, encendió su pipa y suspiró. Verdaderamente, señor barón, es preciso que yo sienta unos vehementes deseos de añadir un piso a la casita, donde deberé acabar mis días, para haber aceptado una tarea tan elemental como esta. Yo le contaré esta historia al amigo Lupin y reventará de risa. Pero el barón no reía. Con el oído al acecho, interrogaba al silencio de la noche, con una creciente inquietud. De cuando en cuando se inclinaba sobre el pozo y lanzaba sobre el agujero una mirada ansiosa. Sonaron las 11 de la noche, la medianoche y la 1. De pronto agarró del brazo a Ganimard, que se despertó sobresaltado. ¿No oye usted? Sí. ¿Qué es eso? Soy yo, que ronco. No, no es eso. Escuche. Ah, perfectamente. Es la bocina de un automóvil. Y entonces, pues entonces, que es poco probable que Lupin se sirva de un automóvil como ariete para derribar su castillo. Y, en verdad, yo, en su lugar, me dormiría, tal como yo voy a tener el honor de hacer de nuevo. Buenas noches. Esa fue la única alarma. Ganimard pudo así reanudar su interrumpido sueño, y el barón no escuchó otra cosa que los ronquidos de aquel, sonoros y regulares. Al despuntar el alba, salieron de su celda una grande y serena paz, la paz de la mañana en la orilla del agua fresca. Envolvía al castillo. Subieron la escalera. Cahorn, radiante de alegría, y Ganimard, siempre tranquilo. Ningún ruido, nada sospechoso. ¿Qué le había dicho yo a usted, señor barón? En el fondo, yo no debería haber aceptado. Me siento avergonzado. Tomó las llaves y penetró en la galería. Sobre 2 sillas, encorvados, con los brazos colgantes, los 2 agentes dormían. ¡Rayos y truenos!, gruñó el inspector. En el mismo instante el barón lanzaba un grito. ¡Los cuadros! ¡El aparador!, balbucía sofocado y con la mano extendida hacia los lugares vacíos, hacia los muros desnudos, donde resaltaban los clavos de colgar los cuadros y donde pendían unas cuerdas ahora inútiles. El Watteau había desaparecido. Los Rubens habían sido quitados de allí. Los tapices habían sido llevados. Las vitrinas vaciadas de sus joyas. Y mis candelabros Luis XVI y el candelabro del regente y mi Virgen del siglo XII. Corría de un lugar a otro, perdido, desesperado. Recordaba los precios que había pagado por aquellas obras y objetos.
le añadía las pérdidas sufridas, acumulaba cifras, todo ello en torbellino, en palabras que apenas se distinguían, en frases sin acabar. Tropezaba, se estremecía y se convulsionaba, loco de rabia y de dolor. Se diría que se trataba de un hombre arruinado, a quien ya no le quedaba otro recurso que volarse la tapa de los sesos. Si algo podía consolarle, sin duda, sería el ver el estupor de Ganimard. Al contrario del varón, aquel no se movía. Parecía petrificado y con mirada vaga examinaba las cosas. Las ventanas cerradas, las cerraduras de las puertas intactas, ningún agujero en el techo, ninguna brecha en el piso. Todo aquello tenía que haberse efectuado metódicamente, conforme a un plan inexorable y lógico. Arsène Lupin murmuraba como hundido. De pronto saltó sobre los dos agentes, como si al fin le hubiera impulsado la cólera. Los sacudió furiosamente y los injurió. Pero no se despertaron ni se movieron siquiera. ¡Diablo!, exclamó. ¿Acaso por casualidad? Se inclinó sobre ellos y observó a uno tras otro con atención. Dormían, pero con un sueño que no tenía nada de natural. Le dijo al varón: los han dormido, pero ¿quién? Caramba, fue él o su banda, pero dirigida por él. Este golpe corresponde a su estilo, es su garra. En ese caso estoy perdido. No hay nada que hacer. Nada que hacer. Pero esto es abominable. Es monstruoso. Presente usted una denuncia. ¿Y de qué servirá? Caramba, haga la prueba. La justicia tiene recursos. La justicia, pero usted lo ve por sí mismo. En este momento, usted podría estar ya buscando un indicio, descubrir alguna cosa, y usted no se mueve siquiera. Descubrir algo con Arsène Lupin. Pero, mi querido señor, Arsène Lupin jamás deja nada detrás de él. No hay casualidades con Arsène Lupin. Estoy a punto de preguntarme si no habrá sido voluntariamente que se hizo detener por mí en América. Entonces, yo debo renunciar a mis cuadros, a todo. Pero si lo que él me ha robado son las perlas de mi colección, yo daría una fortuna por recobrarlas. Si nada se puede contra él, entonces que diga el precio. Amigos, dejamos pendiente la lectura de esta historia. Estuvo con ustedes Mary. Este programa estuvo dedicado a uno de mis escritores favoritos. Los insto a que lean por lo menos alguno de sus cuentos. Si desean mi opinión, El ruiseñor y la rosa sería un gran comienzo. No olviden suscribirse y seguir disfrutando antes que nadie los programas especiales del mes de octubre.
Dulces pesadillas. Chao.